Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial de tu programa Contacto Legal. Estamos muy felices de estar aquí en esta transmisión. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Julio, como siempre, contento de estar contigo en este espacio que además agradecido como siempre con la Facultad de Derecho de la Universidad Continental por haber apostado por él y ya tenemos ya varios episodios de esta nueva temporada y hoy estamos además generando un episodio especial para tratar un tema bastante controversial y con un invitado de primer nivel. Así que para entrar al contexto, adelante, mi querido Julio, ¿cuál va a ser nuestro tema de agenda de hoy día? Así es, vamos a tocar sobre los temas más recientes, los más polémicos con relación a la prescripción de la acción penal. En particular, esta institución jurídica ha tenido años muy azarosos, ¿no? Desde el 2017 que se modificó la propia Constitución para aclarar escenarios de imprescriptibilidad de la acción penal en delitos graves contra la administración pública, se han incorporado algunos supuestos. En el mismo año se aclaró, en el 2017, la responsabilidad de las personas jurídicas eh, respecto a la prescripción, demarcando ámbitos de la prescripción de este tipo de sujetos. Y ya en el 2023 ha comenzado lo más duro. Incluso tuvimos ya una edición abordando el tema, abordando este asunto de la prescripción con relación a la modificación en la suspensión de la prescripción penal, el plazo máximo de la suspensión, que había introducido la ley 31751, dada por el Congreso. Pero luego, como habrán podido ver de nuestra publicidad, la Corte Suprema ha dado un revés contra esta ley, aprobando un acuerdo plenario y finalmente en julio del 2024, hace un par de meses, el Congreso ha insistido sobre esto. Así que queremos explorar qué ha pasado y cómo se hace en la actualidad, cómo se está analizando en el juzgado o cómo debería analizarse la prescripción. Y para eso, como ya es sello de este humilde podcast, tenemos un especialista de muchísimo nivel, entregado, apasionado además a los temas procesales, penales, que Cristian lo va a presentar. Efectivamente, hoy nos acompaña por primera vez y que esperemos no sea la única, el doctor Carl Borjas Calderón. Él es abogado titulado con segunda especialidad en Derecho Procesal Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, posgrado en la Universidad de Göttingen, Alemania. Actualmente, además, es doctorando en la Universidad de Navarra y asimismo es profesor o docente en ciencias penales. Y corrijo, más bien, ya es la segunda ocasión que está hoy por hoy con nosotros aquí en este su espacio también, Contacto Legal. Mi querido Carl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos los que Bueno, tienen a bien poder escucharnos. Por mí, muy contento, muy agradecido de esta segunda invitación. La primera fue magnífica, muy Sí, interesante, hablar sobre criterios de prescripción. Y ahora nuevamente, yo muy cómodo, muy agradecido a ustedes y quedo a la palestra de las preguntas que ustedes tengan. muchas bien, mi gracias. querido Carl, gracias nuevamente. Y vamos a poner en panorama, en contexto, porque ya sabes que las personas que nos acompañan, así como hay quienes ya manejan y conocen del derecho, también hay muchas personas que se están informando a través de este espacio que hemos generado, así que vamos un poco quizá en orden. Por ejemplo, la Constitución regula la prescripción y le da unos efectos bastante semejantes a la cosa juzgada. Y el sustento de que exista prescripción es que sabemos que esta capacidad que tiene el Estado para perseguir el delito no puede ser atemporal. Y por otro lado, también es importante no dejar de advertir que la injerencia sobre la libertad debe tener algún límite, ¿no? Y que no puede ser, pues, hasta el infinito y más allá, como se suele decir. En ese sentido es que la prescripción está contemplada constitucionalmente. Pero ¿cuáles son los plazos de prescripción de la acción penal que hoy existen y cuál es el cómputo que se lleva a cabo al respecto? Muy bien, gracias. Brevemente, desde 1789, cuando se da la Revolución Francesa, van cambiando también los modelos de persecución penal. Bueno, y una de estas es poner límites al punitivismo o al poder estatal, ¿no? El jus puniendi, ¿no? Y ahí nacen principios como el ya conocido principio de legalidad, Ujú. principio de proporcionalidad, etc. Entonces, el ciudadano o el derecho penal, como dice Ferrajoli, tiene dos posiciones, ¿no? Uno, proteger a la sociedad de quienes delinquen, y otro también proteger al que ha delinquido de injustos castigos.
Entonces la prescripción se basa también para que aquellas personas que se le han imputado un delito conozcan hasta cuándo, cuál es el momento o el ámbito temporal de que el Estado podría perseguir y podría castigarlos. Bueno, tiene como base la seguridad jurídica, conforme a la literatura responsable, pero hoy día, como dijo Julio al inicio de esta charla, hay muchas posiciones confusas. Principalmente, y debo decirlo, creo que eso es una de mis características, soy muy crítico, y Ujú. esto proviene de la confusión de la Corte Suprema, ¿no? El plazo ordinario, el plazo ordinario es se calcula de la pena máxima en cada delito. Por ejemplo, si el delito de homicidio simple, que es de 8 a 20 años, entonces el plazo ordinario es de 20 años. Es decir, la pena dentro de la escala máxima, que es la pena privativa de libertad. Y la prescripción ordinaria, es decir, el tiempo no solo para poder denunciar este delito, sino para también procesar y castigar este delito, es el plazo ordinario, es decir, los 20 años en este ejemplo que hemos puesto, más la mitad de estos 20 años, es decir, 10 más, serían 30. Pero hoy día hay un criterio de suspensión, ahí con esta ley 31751, donde añade un año más. Entonces, se cuenta el plazo ordinario, para el plazo extraordinario, el plazo ordinario más la mitad, más un año. Hoy día las cosas están así. Pero ¿Ok? digamos, para ir desentrañando el asunto, me queda muy claro, nos explicas muy bien, muy diafanamente cómo es que se inicia el cómputo del plazo, el plazo ordinario, el plazo extraordinario, pero también existen estas causales que decías bien al final de suspensión, que ahora esta ley 31751 le ha puesto un año, pero ¿qué son estas causas de suspensión? ¿Cuándo operan? ¿Por qué motivos operan? Muy bien. Acá también hay una confusión entre los padres que hicieron este código procesal. Antes del modelo acusatorio, había un mecanismo llamado interrupción de- del plazo de la prescripción. Interrupción. No se llamaba antes suspensión, solo interrupción. Luego de esta interrupción, por ejemplo, habieron situaciones donde hay que ponerle un paréntesis al cómputo del plazo. Por ejemplo, cuando declaramos a alguien reo contumaz y no se somete a la justicia, y bueno, entonces el Estado, que debe garantizar el castigo correcto, entonces diría, bueno, si este se me escapa y va corriendo el plazo, pues eso tampoco no se asemeja a un criterio de justicia. Entonces suspendí estos criterios, ¿no? Esta situación en la justicia práctica. Lo mismo, por ejemplo, en situaciones de extradición, ¿ok? Pero cuando ingresó el Código Procesal Penal del año 2004, y el artículo, si no me falla la memoria, es el 382, si no me falla la memoria, señalaba que los efectos de la formalización de la investigación preparatoria suspendían el plazo de la prescripción. Cuando desde mi óptica, debió decir, interrumpían el plazo de la prescripción. Muy bien, interrumpido. Pero bueno, esto en la Corte Suprema aprovechó esta situación con malas prácticas punitivistas y dijo, bueno, acá vamos a entender esta suspensión como una suspensión sui generis, es decir, con plazo no computable, ¿vale? En esa creencia que la formalización tenía ese efecto. Y ese plazo no computable no se sabía hasta cuándo tenía límite esa suspensión. Después hubo otro acuerdo plenario y la Corte Suprema hizo un cálculo muy malo. Decía que era casi como el plazo extraordinario. Entonces, simbólicamente, no existía la prescripción penal. ¿Y qué sucedió en el año 2023, mayo del año 23 de mayo de 2023? Bueno, en la presidencia el señor Soto, en el Congreso, puso un límite, puso un límite tibio, diría yo tibio, y ese plazo de suspensión únicamente dice no se computa por un año como máximo, nada más. Se ha tocado el ego de los supremos y bueno, ha habido hoy inseguridad jurídica, como ustedes ya lo saben. Pero Claro. digamos, ¿te parece que esta suspensión entonces no debería haber existido y que no debería suspenderse la acción penal por el inicio de la formalización de la investigación preparatoria? Exacto, sí. Para la formalización no debió suspenderse. No hay ninguna característica o motivo
legal o de criterio de justicia, la suspensión. Quizás eso sí debió llamarse como interrupción a fin de activar el plazo extraordinario, ¿ok? Llamado, bueno, me explico en otro modo. Esa investigación preliminar que era sutil de 20 días al inicio, luego de 60 días, entonces uno decía que era como una situación prejudicial o preformal, ¿no? Es por eso que se llama formalización de la investigación preparatoria, es decir, la investigación formal. Entonces el legislador entendía que ese efecto era interrupción a fin de contar nuevamente el plazo extraordinario, pero ya le dieron otro matiz hoy en día, ¿no? Han tergiversado este matiz. Entonces, para responderte puntualmente, nunca debió darse la suspensión con la formalización de la investigación. Correcto, correcto. De acuerdo, o Claro. sea, si entendemos bien, entonces, mi querido Carl, esta ley que se publica en mayo del año pasado, que cambia o hace algún ajuste de límites temporales a la suspensión, entiendo si te capto bien, esta ley no debió darse o cuál es el efecto en particular y tu posición al respecto, por lo que también entendí, ha sido bastante crítica, solamente para cerrar bien tu posición sobre la ley propiamente, para luego discutir en torno al acuerdo plenario que también sabemos que se emite al respecto, ¿no? Muy bien, cuando en la justicia práctica se entendía de que ya no había prescripción, porque era un Ujú, simbolismo nada más, ujú, bueno, el señor Soto, ujú, en mayo del año 2023, ujú. eh, vale, esta conocida ley como ley Soto, para hablar de temas Sí, populares o prácticos, pone un límite a la ujú, temporalidad de la suspensión. Y correcto. le dice solo un año. Ujú, ¿Ok? Me parece bien, me parece bien ponerle límites, sí, correcto, porque la Corte Suprema había ilimitado, que era totalmente simbólico, como le dije, pero es tibio, es bien, porque le ponen límite, pero es tibio. ¿Por qué? Porque esta suspensión, como me preguntó Julio, nunca debe existir, es decir, no se debe computar ese año, pero bueno, hoy día existe, ¿no? Es el cómputo por adición, un añito más. Y correcto. bueno, el acuerdo plenario, bueno, ya lo conversaremos, trajo más problemas. Así es. Justamente llegamos al escenario del acuerdo plenario. La Corte Suprema reacciona, la ley se publica en mayo, como recuerdas, y en noviembre del mismo año sale este acuerdo plenario 5 del 2023, ¿no? Que inaplica por razones constitucionales esta ley y la declara doctrina legal, además, sus fundamentos. Eso quiere decir que los jueces están vinculados por esta doctrina legal y, por tanto, supongo yo, esta es mi primera pregunta, que los jueces han ya inaplicado esta ley desde noviembre del 2023. Y luego, bueno, esa es una pregunta de data, digamos, que ha pasado en la realidad desde tu conocimiento amplio. Y además, si a ti, ¿qué te parece este acuerdo plenario? ¿No? Aunque ya un poco has dicho que eres bastante severo y crítico con relación a ello, pero a ver, ¿qué datos adicionales El acuerdo plenario tienes para es compartir? nefasto, es nefasto, sí, es nefasto. Ustedes, que son constitucionales, mejor que nosotros saben de que no puede haber control difuso con actos administrativos. Es decir, nunca la Corte Suprema, en un acuerdo plenario, puede decir que es inconstitucional una norma. No, no lo proviene la Constitución, no lo proviene la ley orgánica, no es tampoco mecanismo en el ámbito penal para que los jueces supremos reunidos digan, ¿ok?, que hay o harían una situación parecida como un control difuso. Esto debería darse en un caso en particular y seguir el mecanismo normal. Bueno, entonces ellos, nuestro pueblo plan 2023, dieron un golpe a la ley llamada Soto, nefastamente, ¿porque qué? Porque han producido hoy en día inseguridad jurídica. Muchos de los jueces o fiscales que repiten el ABC de la Corte Suprema, los que le gusta la jurisprudencia de la Corte Suprema, dicen, no, bueno, los dioses supremos han dicho que esto hay que acatarlo, desconociendo el ámbito constitucional y penales, entonces aceptan. Pero los pocos jueces pensantes que hay, por ejemplo, Celis Mendoza en Arequipa, Tamboa Pilco en La Libertad y muchos más, han dicho, no, señores jueces supremos, ustedes se han equivocado, no vamos a acatar, ¿ok? Y han respondido doctrinaria, jurisprudencial, o con argumentos muy, muy fuertes, y le han respondido a la Corte Suprema, no vamos a acatar. Entonces, hoy día hay una división. Justo por eso que iniciaba mis primeras líneas ante la primera Ujú, pregunta,
de cuál es la naturaleza jurídica de la prescripción. Es la seguridad jurídica, que el ciudadano entienda y conozca cuál es el plazo máximo de persecución y de sanción que le pueden dar en un Ujú. proceso penal. Pero hoy día hay esa inseguridad jurídica, ni siquiera los abogados saben muy bien, ni siquiera los jueces lo saben muy bien. Entonces ha traído inseguridad jurídica. ¿Y qué pasó como regalo de Navidad? La presidenta Dina, el 28 de julio, también una cuestión simpática, yo nunca he visto una ley que confirma otra ley, porque para derogar la ley tiene que haber una acción de inconstitucional o una derogación de otra ley. Aparte, los jueces, como ustedes saben, quizás lo podrán explicar mejor, no pueden declarar inconstitucional con un acuerdo plenario. Bueno, confirmaron la ley que todavía estaba vigente. ¿Y Sí, qué de ha hecho pasado ahí hoy día? La Corte Suprema también ha dicho que no va a obedecer. sí, de hecho, ahí vamos por partes para no Me saltarnos emociona estos temas, por eso. algunas preguntitas para que nuestro público nos siga en el derrotero de lo que tú y bien nos vienes compartiendo. Justamente vinculado con este asunto del acuerdo plenario, hacías mención que desde julio de este año se aprueba otra ley, ¿no? Que es la ley 32104. Y vamos en esa línea, ¿no? Para que no confundamos a nuestro público, hay una ley, la 31751, que es la de mayo del año pasado. Viene luego el acuerdo plenario al que acabas de hacer referencia. Y en julio de este año se aprueba otra ley, que es la ley 32104. Para ordenar un poquito la cosita o la cuestión, mi querido Carlos, si fueras tan amable, ¿qué ha planteado concreta y específicamente respecto de la suspensión de la acción penal esta norma que se ha publicado en julio de este año para que marquemos diferencias si es que las haya, si es que las hay, si es que cabe, entre esta ley de julio del año 2004, lo que el acuerdo plenario de noviembre del año pasado estableció y lo que la ley 31751 de mayo del año pasado había establecido? Porque ya nos estamos adelantando un poquito, mi querido Carl, pero no necesariamente nuestro público nos pueda quizás seguir. Podemos hacer ese cuadro, ese análisis comparativo para que quede muy claro si acaso realmente hay un cambio significativo con esta ley de julio de este año, perdón. Muy bien, gracias por ese orden. En Ujú. realidad no hay un cambio, hay una confirmación. Eh, la ley 32104 confirma la ley del 23 de mayo del año 2023. La confirma, le da más fortaleza. Pues no hay una diferenciación en el contenido. Es más, la denomina eh, ley que precisa la aplicación. Sí la denomina, es una precisión sobre ello, ¿no? Entonces, hace algunos criterios de precisión, de especificación, pero no la diferencia, no, Y no si le da pudieras mayor valor. ayudarnos quizá a entender qué cosas se precisan y que si acaso realmente era necesario precisar como para que se justificara la emisión de esta ley de este año. Muy bien, uno de los puntos es que el plazo de la suspensión no puede ser mayor a un año, que hace esta precisión. Que este plazo es razonable y proporcional, ¿vale? Así lo dice, lo explica todavía, ¿no? Que es La ley razonable. ya le da ese calificativo, digamos. En esta ley, la Sí. del año 2024. Ujú, Y finalmente dice, para no atentar contra la tutela jurisdiccional ni contra el plazo razonable para el investigado ni el agraviado, le da seguridad pública a la ciudadana, ¿sí? No le otorga un plazo mayor a lo establecido en el párrafo segundo, es decir, ujú. confirma esta situación. Lo que en rigor, por eso que era muy importante la pregunta de Cristian, porque en rigor, y como tú también ya lo habías dicho muy parcialmente, muy rápidamente, pues te repreguntamos, es que esta ley no tiene un contenido nuevo. Es una ley que insiste sobre un contenido anterior a contramano, contradiciendo lo que ha dicho la Corte Suprema. ¿No? O sea, la Corte Suprema dice es irrazonable y por tanto inconstitucional, y la ley dice es razonable y proporcional, ¿no? Y poco más dice y es constitucional, ¿no? Y además dice el plazo es de un año, ratificamos que el plazo es de un año, entonces creo que estaríamos de acuerdo al menos en sostener de que es una ley con muy mala técnica legislativa, pero Sí, más allá de eso, y digamos, justamente por eso era importante la pregunta precedente, la pregunta de sentar bases, digamos, a nivel interrogatorio, porque, digamos, lo que prosigue de esto es preguntarte, ¿qué pasa con entonces el acuerdo plenario? ¿Ya queda derogado en virtud de la nueva ley? ¿Cómo se da la sucesión, digamos, legislativa en esta materia?
porque hay una ley, hay un acuerdo plenario que dice que no, y ahora una ley insiste, entonces, digamos, el escenario actual, ¿cuál es? A ver, los jueces tienen un control de constitucionalidad llamado control difuso, Ujú, y que lo pueden aplicar, pueden solicitar la declaración inconstitucional de una ley en el control difuso en un caso jurisdiccional, ser un caso que estén administrando justicia. Ese es el mecanismo que la Constitución le da a los jueces. Bueno, hay otro que es la acción de inconstitucionalidad, que ustedes lo conocen muy bien, que es el TC, ujú. y el TC es el único que puede traerse abajo una ley vigente. Y el otro mecanismo, que una ley derogue a otra ley por parte del Parlamento peruano. El acuerdo plenario no tiene carácter normativo. El acuerdo plenario tiene un carácter interpretativo traído del common law, ¿no? Y como en el common law no hay leyes en su plenitud, bueno, los jueces, ¿vale? Dan interpretaciones continuas a fin de generar seguridad y uniformidad en sus decisiones. Bueno, esta es casi una copia pega en el derecho continental peruano, lo han traído acá. Cada vez que se le antoja un tema a los jueces supremos, lo ponen acá. Bueno, entonces, para responder a ello, un acuerdo plenario no puede ser derogado, para que lo entiendan nuestros amigos que se forman correctamente en derecho, no puede ser derogado. ¿Puede ser derrotado? Sí, hasta la misma ley orgánica del Poder Judicial dice que alguien que no quiera acatar la ley, perdón, un acuerdo plenario que es de carácter vinculante, tendrá que exponer sus motivos, ¿ok? Como lo han hecho muchos jueces, ¿no? En las distintas cortes del Perú. Bueno, ¿qué situación nos ha traído esta ley 332-104? Es una mala técnica legislativa, también estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio. Ha confirmado la ley y tiene que aplicarse, no ha sido derogado. El acuerdo plenario ha sido un Frankenstein que ha traído inseguridad jurídica. Entonces, ¿qué deben hacer los jueces? Obedecer la ley 32-104. Ahora, los jueces podrían también, en la línea de lo que planteas, aplicar control difuso de la ley 32-104 también. O Pues, necesariamente tiene que aplicarla tal cual como lo planteas. no, no, muy bien. Si no me equivoco, uno de los primeros jueces que Ujú, criticó la ley 31751, la de mayo de 2023, es el señor Chávez Tamariz. Dijo, ujú, bueno, esta ley es constitucional y hubo el camino del control difuso, ¿no? ujú, Y bueno, sí, los jueces hoy en día pueden también, mediante este mecanismo, pueden también ujú. intentar su derogación, ¿no? Sí, sí lo pueden hacer. O sea, intentar su derogación te refieres a inaplicarla a los casos que Bueno, tengan a sí, su cargo, ¿no? inaplicarlo, sí, 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 Ok. sí. Claro, Ahora, claro, porque hay un tema ahí detrás que, digamos, es la pregunta de fondo también, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien lo que dices, que no debería o no existe una razón suficiente, una razón jurídica para que exista la suspensión, ya sea de un año, ya sea de forma indeterminada del proceso penal cuando se formaliza. Eso me parece muy bien, muy adecuado. Pero el problema es que a nivel fáctico el Estado no está rindiendo para hacer procesos penales y eso puede abrir, te pregunto en consecuencia, una puerta a la impunidad. ¿No crees tú cómo se combate o te parece que sumar este plazo de prescripción a través de la suspensión de la prescripción o de cualquier otro mecanismo invierte y le pone la carga al acusado de forma irrazonable y el Estado simplemente tiene que sufrir las consecuencias? ¿Cómo lograr el equilibrio en todo caso entre la efectividad del Estado para evitar la impunidad y también el derecho del acusado, por supuesto? Eh, el ser garantista no significa buscar impunidad o no buscar el castigo de quien se lo merece. Porque siempre he escuchado esos tipos de críticas, de, bueno, usted es muy garantista, ¿no? Y eso no significa, es un desconocimiento de lo que es el garantismo. Por ejemplo, ahí se invitaría a todo aquel interesado a leer a Ferraioli, ¿no? Nunca uno busca la impunidad. Pero ¿qué ha pasado? Ha habido también déficit de las comunicaciones por parte de la prensa. La prensa, no leída, disculpe que sea así de crítico, sostiene de que esto genera impunidad. Y no es así. El Estado, ¿ok?, tiene la facultad de perseguir los delitos y castigar el delito, como bien lo sabemos. Pero debe tener un límite temporal. ¿Ok? Ya no estamos en el paleolítico, ya no estamos en la época del señor feudal, en el absolutismo o en el nacionalsocialismo de poder
castigar a todos en cualquier momento y por cualquier cosa. No, aunque bueno, hay rezagos también. Y acá, con un breve paréntesis, si ustedes me lo permiten. Nuestro Código Procesal Penal, tan antiguo, de procedimientos penales, data de 1940, como saben. Terminó en junio del año 2021. Son 81 años de costumbres inquisitivas. Entonces, la transición de una nueva cultura jurídica cuesta tiempo. Sí, claro. Es parte de la cultura jurídica, como dicen los chilenos, ¿no? Entonces, no genera impunidad. ¿Por qué? Empecemos con el delito más básico, el 106, el primer delito que enseñamos a los estudiantes de parte especial. Tiene una pena de 6 a 20 años. Imagínense ustedes perseguir un delito por 20 años. Mm. La maquinaria estatal en el tercer milenio, en el año 2024, se supone que 20 años es demasiado. Es más, en el artículo 85, 86, se me dio exactamente la ubicación, dice que el plazo máximo de prescripción es de 20 años. ¿Okay? Sí, también hay límites sobre ello, ¿no? En estos cálculos de plazo ordinario y extraordinario. Bueno, entonces es mucho tiempo perseguir a alguien 20 años. Sí, Un claro. proceso penal en el tercer milenio con inteligencia artificial, con plataformas de internet, ¿cómo va a Con más durar 3, recursos, 4 digamos, ¿no? años? O sea, con más recursos para hacer efectiva esa potestad punitiva, ¿no? Entonces, increíble. Entonces, no podemos darle tanto tiempo al Estado para que siga persiguiendo un delito. No hay impunidad. Acá no se puede encubrir, no se puede recortar la libertad del ciudadano por la mala gestión o inoperatividad del Estado, ¿no? Si quieren una persecución correcta del tercer milenio, bueno, inviertan en la administración de justicia. Ese es el gran defecto, ¿no? Tanto en cuestiones logísticas y en recursos humanos. Pero entonces la respuesta, digamos, sí, desde tu perspectiva, permíteme nuevamente repreguntar, está en la carga que tendría que afrontar el Estado para lograr mayor efectividad. Sí, por supuesto, exacto, muy bien. Sí, el Estado puede perseguir, sancionar, puede hacerlo con mayor criterios de inteligencia en la administración de justicia, lo puede resolver. Y también, gracias por la pregunta, porque puedo ampliar un poco más la Por respuesta. favor. Es decir, en la mayoría de casos, por ejemplo, mire usted el caso Urresti, por decirlo así. Ujú. El caso data del año 84, 83, por ahí. Y bueno, ha Supuesto. recibido una sanción. También tiene que ver el tiempo en el merecimiento, en la individualización de la pena. Ha salido un acuerdo plenario, miren ustedes, incongruente la posición de estos dioses supremos, o jueces supremos, disculpen, el acuerdo plenario 1/2023, donde dice, cuando el plazo para poder encontrar justicia atente con el plazo razonable o legal, te disminuye la pena. Es un criterio de disminución de la pena, también es que la administración de justicia sea tan amplia. Pero Mm, ahora quieren dar la prescripción mayor amplitud, incongruente, ¿no? mm. Incongruente. Entonces, no genera impunidad para nada. No genera impunidad. Ahora, justamente, y para ir terminando, pero justamente con lo que pregunta o decías del tema de Urresti, también el Congreso ha publicado una ley con relación al inicio del cómputo o del ámbito temporal en el que se aplican los delitos contra los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad, que también está vinculado, por supuesto, a la existencia o inexistencia de la prescripción. ¿Qué te parece a ti esta disposición normativa? Una pregunta muy, muy difícil, muy dura, pero bueno, tengo que ser muy crítico, porque vengo de la academia, eh, que se supone es responsable. Me parece una ley correcta, porque se aplica en el Perú desde el año 2002, si no me falla la memoria, el Lo, Estatuto de Roma. Y bueno, y esto también muchos profesores que te han ratifico. estudiado de la Corte Penal Internacional, bueno, lo han estudiado tantas veces porque es el momento que el Perú ratifica e integra al ordenamiento nacional, entonces me parece que es correcto, ¿no? Me parece que es correcto. Me parece también muy correcto. También hay algo que pensar. ¿Cuál es el sentido de poder perseguir y castigar a casos con mucha data, atrás? Acá hay que reflexionar muchas cosas, como lo hizo Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿Volvamos a un clima de paz o volvamos nuevamente a la persecución? Es verdad, puede haber casos muy duros, no lo niego, ¿no? Puede existir. Pero, ¿cuál es el sentido de penar? ¿La retribución pura? Cuando nuestro código, artículo 1, el título primero dice que es la prevención de los delitos.
¿Es necesario castigar a almirantes de 84 años cuando ya están a puertas de la muerte? No, creo que no. Creo que ahí debe haber una reflexión y lo que ha hecho el legislador también a conveniencia de un grupo de personas, no lo puedo negar, estas leyes son convenidas. Y acá también un poco más, ¿por qué son convenidas? Porque el legislador recién se entera que estas leyes de prescripción, de crimen organizado son tan drásticas, tan draconianas, que hoy día ellos son pasibles de Dime. estos sufrimientos. Entonces ellos Claro, recién se han dado cuenta de estas cosas, ¿no? comprendemos. Bueno, así Bueno, llegamos hacia el sí, final, mi querido Julio. Tan rápido, súper rápido. se ha ido volando. Interesante El, tema. el tiempo se ha ido lamentablemente volando, querido Carl. Te agradecemos más bien por lo ilustrativo. Y claro, en efecto, es un tema muy bonito y por tanto el tiempo pasa pues como si hubiese pasado un minuto, pero hemos desarrollado ya toda la entrevista. Te agradecemos más bien y ojalá que exista una tercera, una cuarta oportunidad en la que puedas visitarnos para hablar de otras novedades penales que son temas que te apasionan y que manejas muy bien. Gracias y buenas noches con todos, con todas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Esta entrevista se lanza por YouTube, pero también pueden revivirla a través del Facebook, está en Spotify, salen algunas pastillas, los momentos más cumbres de Carl reflexionando, los pueden ver ustedes por TikTok, ¿no? Y nada, nos vemos la siguiente semana con un tema nuevamente interesante. Cristian. Así es, efectivamente, llegamos hacia el final. Este episodio lo hemos preparado especialmente para todas y todos ustedes. Como ya ustedes saben, es un tema bastante controversial. Nuestro invitado el día de hoy ha sido bastante ácido también en las críticas y de eso se trata. Este es un espacio para que todas y todos se informen, pero también se puedan formar su propia opinión a partir de lo que nuestros invitados e invitadas nos ayudan a analizar. Así que las gracias, mi querido Carl, tú siempre tan claro, tan directo también, y lo cual se aprecia y se valora, ¿no? Porque no está mal tomar posición, no está mal ser muy crítico, porque finalmente si nos miramos el ombligo, como suelo decir, o no miramos más allá de nuestra nariz y pensamos que todas y todos debemos sostener lo mismo y pensar igual, no abrimos el espacio para reflexionar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Así que ojalá que este espacio y esta entrevista llegue a esos ámbitos o espacios para que se puedan evaluar o analizar si es que esta normativa va por buen camino o si los acuerdos plenarios eventualmente requieren algún tipo de una nueva revisión o mirada y que los jueces y juezas también, por supuesto, dentro de de la independencia y las atribuciones que tienen, puedan tomar la mejor decisión de cara finalmente, y no deja de ser menos importante, y lo decía Carl, de también salvaguardar los derechos del reo, ¿no? Finalmente es el que está en posición en desventaja respecto de la maquinaria del Estado para perseguir el delito, y ese es un frente que nunca debe pasarse por alto. Muchísimas gracias, mi querido Carl, Gracias. nuevamente. Un abrazo muy fuerte a todas y todos. Nos vemos en el próximo episodio de este su programa, Contacto Legal. Cuídense mucho. Nos Gracias. vemos. Hasta Chao, luego. chao. Gracias.